Pues muy buenas noches, mi nombre es Amanda Camacho y soy la vicepresidenta del capítulo de la Católica de los Kids. Y pues en esta noche pues, vamos a tener al conferenciante Daniel, quien nos va a estar dando una charla sobre la biodiversidad de las plantas carnívoras. Ok, ya. Y pues antes de comenzar, pues quisiera hablarles un poco más de Daniel. Daniel es un biólogo egresado de la UPR de Cali y el fundador de negocios Jurassic Parks, Puerto Rico. Su pasión por la botánica lo llevó al cultivo de plantas carnívoras, que son uno de los principales productos que trabaja. Hoy nos estará compartiendo una breve introducción sobre la taxonomía y cultivo de varias familias de las plantas carnívoras, para ilustrar los aspectos más interesantes de su biología. Y ahora, gracias. Okay. Gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Como bien se dijo ya, les estaré hablando sobre el tema interesante de las plantas carnívoras. Primero que todo, debemos comenzar por definir qué es una planta carnívora, qué características definen lo que los científicos conocen como una planta carnívora. Hay tres características principales por las que podemos identificar las plantas que se consideran carnívoras, aunque en algunas ocasiones puede ser más complicado que eso. Para que una planta se considere carnívora debe tener por lo menos tres características. La primera debe ser que pueda atraer a su presa. Casi siempre sus presas consisten de insectos o otros animales pequeños. Debe poder tener la capacidad de capturar esa presa. Y la tercera característica, que es la más importante, la planta debe tener la capacidad de digerir la presa. Antes de explicar lo que es el proceso de digestión en lo que viene siendo las plantas, porque normalmente pensamos en las plantas en muchos otros términos, pero no como seres capaces de hacer digestión. Eso es algo que asociamos con los animales. Para poder explicar cómo funciona ese fenómeno, debemos observar en qué lugares evolucionaron estas plantas. Muchas de estas plantas existen en lugares donde hay buena cantidad de agua, buena cantidad de luz, pero hay una escasez de nutrientes. Significa que tienen buenas fuentes de otros recursos, pero no de los nutrientes. Muchas veces esas condiciones hacen que las plantas evolucionen adaptaciones para sobrevivir y obtener los nutrientes de otras formas. En el caso de las plantas carnívoras, pues esa estrategia es obtener esos nutrientes de los animales. Como las plantas no tienen sistema digestivo per se, ellas con el tiempo evolucionaron distintas estrategias para descomponer el tejido de sus presas, de los animales que se comen. Algunas plantas tienen relaciones simbióticas con microorganismos que pueden hacer la digestión por ellas. También tienen relaciones simbióticas con artrópodos y otros animales pequeños que a veces hacen el trabajo por ellas y ellas entonces recogen los desechos. Pero la forma más común y más evolucionada es cuando una planta produce sus propias enzimas digestivas. Para la planta producir sus propias enzimas digestivas, debe tener un espacio casi siempre cerrado o acuoso, y entonces en ese medio debe secretar enzimas digestivas para poder descomponer el tejido animal. Muchas de esas enzimas antes eran enzimas que se utilizaban para el sistema inmune, que entonces evolucionaron luego para hacer fosfatasas y otros tipos de enzimas para obtener nutrientes específicos. Por ejemplo, como acabo de mencionar la fosfatasa, pues esa es para digerir específicamente el fósforo, extraer fósforo del animal. Ahora que... No sabe cómo entró a la casa porque el pelotudo, el padre dejó el puente abierto. No lo pongo yo. Micrófono apagado, por favor. Ah, sí. Hay un micrófono encendido, creo.
Pero escúchame, ¿cómo va a dejar la puerta abierta? Ahora, ok. Como estaba diciendo, ya que está bien definido lo que es el proceso de digestión, pues podemos volver a la definición inicial de lo que es una planta carnívora. Para que una planta sea considerada carnívora completamente, tiene que tener la característica de la digestión. Esa es la que la hace definitiva, porque algunas plantas normalmente atraen insectos u otros animales, por ejemplo, para la polinización. Algunas plantas capturan animales involuntariamente, como es el caso de la planta de nicotina, por ejemplo, que utiliza la nicotina misma en sus hojas y los insectos mueren sobre ella, pero eso no significa que sea una planta carnívora. Entonces, vamos a comenzar a explorar las distintas familias de plantas carnívoras. Antes de eso, ¿cómo se cultivan estas plantas? Antes de introducirlos uno por familia, que también quiero mencionar cómo que se cultivan estas plantas. Como mencioné, las plantas carnívoras no pueden tener muchos nutrientes porque ellas evolucionaron. Así que se siembran casi siempre en musgo, en sphagnum moss, que es un sustrato que no tiene muchos nutrientes. Como muchas de estas plantas viven en lugares húmedos, casi siempre estos son pantanos o bosques lluviosos, muchas de ellas necesitan grandes cantidades de agua y grandes cantidades de luz. Algunas pueden ser desde pleno sol hasta luz filtrada, pero con todo y eso, una buena fuente de luz. Vamos a comenzar. Voy a estar aquí mostrándole algunas familias de plantas carnívoras. Voy a estar mostrándolas personalmente en la cámara y también y también voy a estar mostrándoles aquí con imágenes. Ahora se supone que estemos viendo la imagen de unos insectos atrapados en una hoja. Ok, esta planta que estamos observando es del género Drosera. Las droseras son algunas de las plantas carnívoras más antiguas, más diversas y más sencillas en su evolución. Estas plantas simplemente adhieren los insectos a su superficie. Como podemos ver, ellas tienen unas glándulas rojas, que son esas que parecen tentáculos, y en la punta de cada glándula, la planta tiene una gota de pegamento. Como podemos ver en la imagen, los tentáculos se van doblando lentamente sobre la presa para asfixiarla. En algunas especies de Drosera, la hoja engulle completamente al insecto y no le permite respirar. Los insectos mueren en la superficie de la hoja y la misma planta secreta enzimas digestivas para absorberla. En la imagen podemos ver el ejemplo de Drosera adelaide, que es una planta nativa de Australia y está ahí devorando un mosquito y una mosca. Entonces, les voy a estar mostrando aquí en persona para que vean por lo menos el tamaño en relación a un ser humano. Las droseras no son plantas muy grandes. De hecho, esto es una drosera gigante y podemos ver cómo ha colonizado todo el tiesto. Voy a pegarle un poco a la cámara. No sé si pueden ver, por lo menos pueden ver la forma de la hoja y el brillo de las glándulas. Entonces, las droseras son parte de la familia Droseraceae, que tiene otro género que conocemos como la Venus flytrap, que es la Venus atrapamosca. Que esa se teoriza que evolucionó de un ancestro parecido a las droseras. Voy a buscarles aquí la imagen para explicarles cómo funciona y cómo crece. Ok, podemos ver la imagen ahí, ¿verdad? Ok. En esta imagen de una Venus flytrap, lo que viene siendo cada boquita
esencialmente es una hoja. Así que cada hoja es una estructura modificada en una trampa. Si acercamos la imagen al centro de la trampa, podemos ver unos cabellos de color negro. O sea, negros aquí en la imagen porque generalmente son transparentes. Entonces, esos cabellos que vemos en el interior de las trampas se les conocen como gatillos o trigger hairs en inglés. Y cuando un insecto, casi siempre es una mosca, por eso el nombre de Venus mosca, cuando un insecto toca esos cabellos 2 veces, entonces la trampa se cierra. Ellas evolucionaron esta adaptación para no cerrar bajo falsas alarmas, como lo sería una gota de agua de lluvia, porque la energía necesaria para generar movimiento es algo que le cuesta mucha energía a las plantas. Por lo tanto, ella no puede permitirse el lujo de estar cerrando por cualquier falsa alarma y entonces evolucionó un mecanismo para asegurarse de que el estímulo venga entonces de una presa, que es con tanteo de números. Una vez está dentro de la trampa y se está comenzando a cerrar, el insecto en su lucha sigue estimulando esos cabellos en el interior de la trampa y una vez se estimulan 5 veces, esa es la señal que la planta necesita para comenzar a cerrar y apretar y comenzar a segregar sus fluidos digestivos. En verdad es un fenómeno bien interesante que muchos biólogos famosos de la historia han estudiado. No tengo una físicamente para mostrar porque no las estoy cultivando ahora mismo, son un poco retantes de cultivar en el trópico. No son imposibles de cultivar, las podemos cultivar en Puerto Rico ciertamente, pero necesitan unos cuidados extra y como en mi colección tengo cientos de plantas, no puedo estar pendiente a una en particular. Ya cubrimos lo que es la familia de los Ceraceae. Ahora vamos a estar haciendo la próxima familia de plantas carnívoras, que es la Lentiburaceae. Ahí tenemos 2 géneros de plantas carnívoras, las pingüículas y las utricularias. De las utricularias, que voy a estar hablando más adelante, tenemos especies nativas de Puerto Rico. Voy a comenzar primero con las pingüículas. De esas no tengo imagen, pero tengo una aquí conmigo. Es una plantita bien pequeña. No sé si la pueden ver allí. Parece una flor o una plantita suculenta de esa echeveria. Es una plantita bien cute. A pesar de que se ve bien inocente con su apariencia, atrapa insectos igualmente, de la misma forma que hacen las droseras, con gotas de pegamento. El pegamento de las pingüículas, sin embargo, es más débil que el de las droseras, así que los insectos que pueden capturar son más pequeños, como mimes y hormigas generalmente. Dentro de esta misma familia, la Lentiburaceae, luego se encuentran las utricularias. Las utricularias, aquí tenemos una. Las utricularias se caracterizan principalmente en el cultivo por sus flores. No sé si pueden ver esta flor pequeña al frente de mi rostro, una flor diminuta. Esa flor viene de lo que es la utricularia. Estas plantas son bien interesantes a pesar de que son bien pequeñas. Ellas tienen unas estructuras subterráneas o acuáticas, dependiendo de su hábitat. Y esas estructuras son literalmente una microaspiradora. La microaspiradora tiene unos cabellos parecidos a los gatillos de la Venus flytrap, esencialmente. Entonces, cuando un microorganismo o un animal acuático estimula esos cabellos, se genera una diferencia de presión y el insecto o el animal pequeño queda atrapado en el interior de la microaspiradora. Es un proceso que es más rápido que el cerrar y abrir de ojos, así que es uno de los fenómenos vegetales más rápidos del reino vegetal. Es bien interesante. En Puerto Rico tenemos 5 especies nativas de utricularia. De esas aquí tengo una imagen.
Esta pequeña flor amarilla es del tamaño, yo diría como de 2 granos de arroz. Es una cosa bien pequeña y esta especie se llama Utricularia giva, es una especie acuática. Por lo tanto, es fácil observar sus trampas. Si el agua está clara, se pueden observar las microaspiradoras. Esta especie crece en Puerto Rico, en la Laguna Tortuguero en Vega Baja y en otros lugares donde hay agua posada también. A pesar de que es una especie nativa, no es única del Caribe, es lo que se conoce como una especie cosmopolita. Literalmente ha colonizado todos los continentes, donde hay cuerpos de agua pobres en nutrientes, probablemente se puede encontrar Utricularia giva, ya que muchas veces la planta se transporta se enreda en las piernas de aves marinas y las aves marinas las van transportando por el mundo. Son un mecanismo de dispersión bien efectivo y que favoreció a esta especie. Las otras especies nativas de Puerto Rico también tienen flores amarillas. De esas no tengo imágenes como tal, y las otras 4 especies son terrestres. Así que no podemos observar sus trampas a simple vista y lo que podemos observar fácilmente son sus flores. Entonces, ahora que cubrimos la familia Lentibulaceae, vamos a hablar de la familia Sarraceniae, que es donde están las Sarracenia, las Eliánforas y Darlingtonia. Son 3 géneros que tenemos en ahí. Toda esta familia es nativa de las Américas. Las Sarracenia y las Darlingtonia son de América del Norte y las Eliánforas son de América del Sur, solamente de una cadena montañosa conocida como los Tepuy. La Sarracenia y las Darlingtonia y las Eliánforas son un ejemplo de lo que se le conoce las plantas de cántaro. Los cántaros son básicamente estructuras, casi siempre son cilíndricas, pero no siempre. Son estructuras que atrapan los insectos y literalmente acumulan casi siempre un fluido digestivo en su base. Los cántaros o pitchers, como se conocen en inglés, han evolucionado en distintas familias de plantas carnívoras. Incluso en el registro fósil hay una planta Archaeamphora que contaba con esa estructura, lo que parece indicar que esa estructura de tener cántaros y tener un fluido digestivo en el fondo y atrapar los insectos sin movimiento es algo que es más efectivo y por lo tanto ha evolucionado en distintas familias de plantas. Como ahora estamos hablando de la familia Sarraceniae, voy a explicar los cántaros de esos 3 géneros. Aquí tengo una Sarracenia conmigo. Les voy a mostrar una imagen buena ya ahora. Esto es una Sarracenia pequeña. Esta es de las que vendemos en Jurassic Plants. Es una plantita bien bonita de color rojo. Entonces, si observan, la planta es bien colorida. Esto aquí está aquí, este tubito, viene siendo el cántaro o la estructura que la planta utiliza para atrapar los insectos. Si se fijan, ya de primera instancia se nota que la planta utiliza señales visuales, se ve bien atractiva para los insectos, como pueden ver con el color y la forma. Para un insecto esto pareciera una flor básicamente. Entonces los insectos se sienten atraídos a la planta, que además de tener la apariencia de una flor, también produce néctar. El néctar lo produce en la base de esta tapita o el lid y en el labio del frente. Creo que no está enfocando, pero ahora cuando les muestre la imagen se va a ver mejor el labio. Entonces los insectos vienen y se comienzan a alimentar del néctar. Entonces todo el tejido del lid y de abajo es resbaloso, así que inevitablemente caen al fondo de la trampa, porque esto es un tubo, ¿verdad? Un tubo hueco, y en el fondo de la trampa hay un fluido digestivo. Este fluido digestivo tiene sus propias enzimas digestivas. Así que observando esta sarracenia, inmediatamente podemos concluir que es una planta carnívora por sus adaptaciones.
Todas las sarracenias son nativas de Estados Unidos, desde Florida hasta Georgia, y hay 9 especies y muchos híbridos entre ellas. Ahora voy a mostrarles una imagen de unas sarracenias adultas. Todas estas imágenes que les estoy mostrando son imágenes de mi colección de plantas en Calley. Aquí podemos ver muchas sarracenias adultas creciendo juntas en la misma área. Si observan, están expuestas al sol y debajo de los tiestos tienen mucha agua. Eso no se observa en la foto, pero sí que están a pleno sol. Y eso se debe a que estas plantas son nativas de pantanos. Por lo tanto, necesitan mucha agua y mucho sol, y ellas disfrutan del exceso de agua. Por eso se cultivan con bandejas de agua debajo. Podemos ver la sarracenia blanca, que es la Hurricane Creek White, que es un tipo de planta carnívora que está en peligro de extinción, bien interesante ahí. Y está junto con otras de su misma especie, que viene siendo Sarracenia leucófila. Luego, en la misma familia tenemos la Helianthera. Aquí tenemos una Helianthera conmigo. Es una plantita bien interesante. Son bien difíciles de cultivar. Ahí la podemos ver. Y son de las plantas carnívoras más antiguas, en el sentido de las que tienen cántaro. Estas son las más simples y por lo tanto se teoriza que son de las más antiguas. Y sus flores no tienen tan siquiera pétalos, solamente sépalos, que es una evidencia de su antigüedad. Estas también, como pueden ver, también producen cántaros. A diferencia de la sarracenia, en lugar de producir el néctar en toda la tapa, la producen solamente en la parte de arriba, que se llama un spoon o una cuchara. Se escucha mejor en inglés. Pero básicamente en la parte de arriba es donde se concentra la producción de néctar. Todo el interior de las trampas está lleno de cabellos blancos, que eso es lo que está brillando en el video. Esos cabellos hacen que sea difícil el agarre y que los insectos caigan al fondo de la trampa. En el fondo de la trampa, ella acumula agua de lluvia, porque en su hábitat es bien lluvioso, y entonces los insectos se ahogan y se digieren allí mismo. Las heliánforas está todavía en debate si producen sus enzimas digestivas o si dependen de microorganismos simbióticos para eso, para determinar si todas las especies hacen lo mismo, porque se estima que hay, creo que son 23 especies de heliánforas, y muchas de ellas solamente crecen en una montaña en todo el mundo. Son plantas bien interesantes y su hábitat también es bien interesante. Se puede hacer todo un video, toda una charla aparte solamente del hábitat de las heliánforas y la biología de ellas. Son una de mis plantas carnívoras favoritas. Finalmente, en la familia Sarraceniae está la Darlingtonia. De la Darlingtonia californica solamente hay una especie. Es bien difícil de cultivar porque necesita agua fría que corra constantemente en sus raíces. Así que en Puerto Rico es posible cultivarla con un setup, pero hay que ser un cultivador con experiencia para poder lograrlo. De esa planta no tengo imágenes y no tengo planta de muestra como tal porque no la cultivo, pero también es bien interesante porque en sus cántaros tiene lo que se llaman fenestraciones, que son básicamente áreas de tejido transparentes que parecen ventanas por donde los insectos piensan que pueden salir, pero como es tejido como tal, chocan contra el tejido y caen al fondo de la trampa. Es un mecanismo único en la sarracenia e interesante. Entonces, ahora creo que vamos a hablar de las bromelias carnívoras. En el mundo solamente se conocen 3 especies de bromelias carnívoras. Para los que no conocen mucho de botánica, esto es bien interesante porque de todas las familias que he mencionado hasta ahora, a pesar de que no están relacionadas mucho,
casi todas son dicotiledonias, ¿verdad? Pero las bromelias casi siempre, perdón, las bromelias son monocotiledonias y si no me equivoco, creo que son las únicas que han evolucionado la carnivoría, también usando estructuras parecidas a los cántaros. En Cuba y Florida crece Catopsis berteroniana, que es una especie, y en Venezuela, junto con la celiánfora que acabo de mencionar, crecen las otras dos especies. Son Brocchinia reducta y Brocchinia ectioides. Aquí conmigo tengo un ejemplar de Catopsis berteroniana. Esta bromelia tiene un diseño sencillo. Esta es la que es nativa de Cuba y Florida. Tiene una apariencia bastante común. Sin embargo, los científicos han descubierto que produce sus propias enzimas digestivas y se le ha observado capturando grandes cantidades de insectos, por lo tanto que se sospechaba que era carnívora. En cultivación, uno puede observar claramente cómo funciona el mecanismo que ellas utilizan para atrapar las presas. En el centro de cada uno de estos espacios, eso se llama una axila, la planta acumula agua de lluvia. Muchas bromelias hacen esto, se llaman bromelias de tanque, que normalmente muchas de ellas acumulan agua en el centro de la planta. La única diferencia es que esta bromelia y las otras dos, en su tanque de agua de lluvia que acumulan normalmente, ellas vienen y lo preparan, le inyectan protones e inyectan enzimas digestivas y convierten el agua de lluvia entonces en un fluido digestivo. Además de eso, toda la planta emite un aroma que atrae a los insectos, un aroma similar a las flores, a pesar de que no produce néctar ni nada de eso. Tiene una cera, no sé si pueden ver que la planta tiene en la base como un brillo blanco. Ese brillo blanco es cera y la cera tiene dos propósitos. El primer propósito es que refleja la luz ultravioleta y muchos insectos se dejan llevar por la luz ultravioleta, especialmente para encontrar flores, que es un buen mecanismo visual para atraer a los insectos. Y en segundo lugar, esa cera es bien quebradiza. Una vez el insecto se posa sobre la hoja, la cera se quiebra y caen al fondo de la axila, donde está el agua de lluvia ya preparada como fluido digestivo y son digeridos. Es algo único en el reino vegetal y bien interesante. La última familia que quiero mencionar es mi favorita, que es la Nepenthaceae, que solamente tiene el género Nepenthes. Las Nepenthes son las plantas carnívoras, en mi opinión, las más interesantes. Son bien diversas, hay más de 180 especies y todavía en el 2021 seguimos encontrando especies nuevas. Si a ustedes les gusta el cultivo de plantas carnívoras y les gusta estar en el hobby, ahora es un buen año porque cada año estamos descubriendo especies de plantas carnívoras que ni sabíamos antes. Incluso, además de todos los géneros que yo he mencionado, existen géneros nuevos de plantas que son consideradas carnívoras ahora, que antes no lo eran, o que se han descubierto totalmente nuevas, pero ya eso es otro tema. Volviendo a las nepentes, las nepentes son las plantas carnívoras más grandes, porque producen las trampas más grandes. La nepentes más grande del mundo se llama Nepenthes raya, y puede tener hasta 2 galones de fluido, y la envergadura de la trampa puede ser 1,5 pies. Les voy a mostrar una nepentes que tengo aquí para explicarles cómo funcionan sus trampas. No sé si pueden ver bien ahí. Ok. Son oscuras estas trampas. Ok. Ok, las nepentes, la forma en que capturan los insectos se parece un poco a las sarracenias porque en sus trampas o cántaros producen néctar en el borde del labio, esta área que estoy aquí, o que también se le conoce como peristoma. El néctar
atrae a los insectos que se alimentan en la superficie, y toda esta superficie es bien resbaladiza y ellos caen fácilmente al fondo de la trampa, donde hay fluido digestivo. Algo bueno de cultivar las nepentes es que el fluido digestivo, cuando ya alcanzan buen tamaño, uno puede observarlo y ver las presas que han caído y observar todo el proceso de descomposición. Las nepentes tienen enzimas digestivas tan fuertes que pueden degradar hasta huesos. Las nepentes más grandes pueden comer hasta pequeños roedores, en algunos casos raros, y otros vertebrados como ranas. Por eso yo pienso que son de las más fascinantes y de las más interesantes. En mi invernadero cultivo alrededor de 100 especies de nepentes. Esta es una de tamaño mediano y hay de todos los tamaños. Esta es un híbrido, truncata por Mickey, para los que les gusta la identificación. Entonces, todas las nepentes son nativas del Viejo Mundo, desde Madagascar hasta Australia, pero el epicentro es en Indonesia como tal, donde la mayoría de las especies ocurren. Muchas de ellas están restringidas a su hábitat y algunas de ellas solamente crecen en una montaña en todo el planeta, que eso las hace biológicamente bien interesantes. Muchas de ellas están protegidas, algunas están en peligro de extinción. Por lo menos hay 3 especies que tengo conocimiento que ya están extintas en la naturaleza por la actividad humana. Eso es lamentable. Así que el mundo de las nepentes es grande y tiene muchas cosas para explorar. Plantas bien interesantes. En lo que viene siendo la parte de familias de plantas carnívoras, ya les he mencionado lo que son las más conocidas y las más interesantes. Pero como les mencioné también, existen otros géneros de plantas carnívoras que se han comenzado a considerar, que se han comenzado a descubrir, y de esos tengo solamente una planta para mostrarles, que se llama Stilidium. Las Stilidium, creo que pueden ver ahí, son unas plantitas pequeñas que producen muchas flores. Entonces las flores de las Stilidium se llaman plantas gatillo. ¿Por qué se llaman plantas gatillo? La flor tiene una estructura en forma de gancho, y cuando un polinizador se acerca para polinizarla, el gancho se mueve 180 grados así bien rápido. Entonces, la planta, para obtener la energía y mover el gatillo tan rápido, lo que hace es comer insectos en la parte de abajo de la flor. En lo que es imposible mostrar con la calidad de esta cámara, pero en la parte de abajo de cada flor, en el sépalo, hay cabellos o glándulas de pegamento iguales a los de la drosera, básicamente. Y los insectos que no son polinizadores, que son muy pequeños, se quedan pegados a la parte de abajo del sépalo, y la planta obtiene nutrientes de esos insectos y utiliza esa energía para mover el gatillo. También ellas crecen en pantanos, como muchas otras plantas carnívoras, y pensé que era una mención interesante para hablar. Antes de terminar con las familias, quiero verificar en las fotos que no haya dejado una que les muestre. Sí. Antes de terminar la parte, voy a mostrarles estas fotos de nepentes que no les había mostrado. Ok. Ahí vemos un híbrido, Nepenthes sumatrana longifolia. Como pueden ver el tamaño de mi mano para referencia, esto es una trampa de buen tamaño, como de unas 8 o 9 pulgadas. Esta planta es mi Nepenthes que ha producido las trampas más grandes. Su última trampa era de 15 pulgadas, que eso es 3 pulgadas más largo de un pie. Una planta enorme. Eso es para entonces ilustrar hasta qué tamaño ellas pueden llegar. La otra imagen que les quiero compartir esto es una Cephalotus, pero esta no viene. Un segundito.
No, perdí esa imagen. Anyway, era solamente para mostrar la evolución de una nepenthe en particular. Lo otro que quería entonces explicar era el concepto de evolución convergente. Si se fijan, muchas de las plantas que observamos tienen adaptaciones similares. Por ejemplo, el pegamento. El pegamento lo pudimos ver en la drosera al principio, en las pingículas, en el stilidium al final, que era el de las flores con el gatillo, y otras plantas carnívoras de otros géneros también lo tienen. Y eso es un ejemplo de características que evolucionaron en distintas especies de plantas carnívoras porque son favorecidas por el ambiente. Así que en lo que es la evolución de las plantas, las características convergentes nos indican cuáles características pueden triunfar en un ecosistema. De la misma forma, los cántaros también pudimos ver cómo distintas familias evolucionaron un sistema similar para capturar los insectos. Y verlas en acción es bien interesante. Como les dije, todas las fotos que vieron son de mi autoría. Yo tengo un negocio que se llama Jurassic Plants PR. Estamos en Instagram y Facebook y también tenemos un website, jurassicplantspr.com, donde vendemos plantas carnívoras y otras plantas carnívoras interesantes. También hacemos tours en el invernadero, donde está la colección de plantas carnívoras para los que les gusta el tema. Nos pueden conseguir en las redes. Y si tienen dudas o preguntas o quisieran observar alguna de las plantas de nuevo, pues ahora sería el momento. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran ver, algo que no quedó muy Sí, claro? Ujú. yo voy a estar leyendo en los comentarios en el chat, que hay varias personas que ya tenían muchas dudas. Ok. Y veo a Dana López que tiene la mano levantada, que si quiere habilitar su micrófono puede hacer la pregunta ¿Sí? directamente. Sí. Que si alguna de las plantas carnívoras se comen las moscas blancas. Moscas blancas, bueno, las moscas blancas son una plaga de muchas personas que les gusta cultivar en su huerto. Y sí, específicamente las droseras les gustan todo tipo de insectos voladores. Una nepenthe también pudiera comérsela. Así que hay varias especies de plantas carnívoras que sí pueden comer moscas blancas y otros tipos de moscas también. De nada. Si alguien tiene alguna otra pregunta, en confianza. Ahí veo a Lucero, que tiene la mano alzada. Sí, puedes preguntar, Lucero. Hola, hola. Yo quería, bueno, me entró una duda. Hablaste de las bromelias Sí, y pues yo quería saber si la planta de piña, que también es de la familia de las bromélidas, sí. también tiene esta capacidad de sacar nutrientes de insectos. Ok, las bromelias son una familia extensa y estás en lo correcto, la piña pertenece a esa familia. Sin embargo, en toda la familia de las bromelias, solamente 3 especies son carnívoras. Se llaman Catopsis verteroniana, Broquinia reducta y Broquinia actioides. Aparte de esa, las otras bromelias no se consideran carnívoras. Posiblemente existan otras en el mundo, pero hasta ahora solo hemos podido identificar 3. La piña, como tiene como su hábitat es más desértico, obtiene los nutrientes principalmente de sus raíces. Pero cabe mencionar que muchas otras bromelias son epífitas y en lugar de obtener los nutrientes de las raíces, lo obtienen en los mismos tanques que acumulan agua, también se acumula vegetación. Esa vegetación se va descomponiendo y la descomposición de las hojas secas y otro material orgánico genera los nutrientes para esas otras bromelias que es la forma más común en esa familia de obtener nutrientes. Pero esencialmente, contestando tu pregunta,
las piñas no son carnívoras y solamente se conocen 3 especies de bromelias carnívoras. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Tenemos a Lee. Sí, muchas gracias. Creo que Ligia Aranguis tiene una pregunta. Sí, Ligeia, gracias. Oye, súper buena la charla, me encantó, no sabía nada de las plantas carnívoras. Gracias. Y quería preguntarte, que yo estoy como muy metida en cachar más o menos como paleontológicamente, si es que se sabe de dónde derivan las plantas carnívoras y más o menos de cuándo podría ser de que comenzaron a aparecer. Wow, eso es tremenda pregunta, gracias. Muy buena pregunta. En el récord fósil solamente tenemos, si no me equivoco, 2 o 3 fósiles de plantas carnívoras. Es algo bien poco registrado en el registro fósil. Interesantemente, uno creo que lo descubrieron el año pasado, era un pedazo de una hoja de rorídula encerrado en ámbar. Entonces, no sé si recuerdas la primera familia de plantas que discutí, que eran las droseras. Ellas tienen pegamento en la superficie de la hoja y era básicamente dentro del ámbar un pedazo de la hoja con insectos atrapados en la superficie de la hoja. Y eso era un poco antes del Cretáceo, si no me equivoco, como 100 millones de años más o menos. Antes de eso, el otro fósil que se conocía era Archaeamphora. Las Archaeamphora era una placa, y en la placa se puede observar una planta con hojas huecas, similar a un cántaro, y también tenía una parte más fina en la parte de arriba, donde se teoriza que es donde se producía el néctar. Así que más o menos la carnivoría se puede considerar casi tan antigua como el surgimiento de las flores, que fue más o menos hace 100 millones de años también, que es algo relativamente reciente, pero tampoco tanto. Y ese periodo de tiempo le ha dado a muchas familias de plantas la habilidad de diversificarse. Genial, muchas gracias. De nada. Tenemos a Dana López, que tiene una pregunta. Sí. Hola, buenas noches. ¿Está ubicado su vivero en Calle para las posibles visitas? Sí, ¿Sí? nos puedes conseguir en Instagram como Jurassic Plants PR. Las visitas son con cita previa, las coordinamos, y sí, abrimos al público con cita previa. Aquí puedes ver una colección. Yo colecciono plantas hace casi una década y puedes ver plantas de muchas partes del mundo en la colección, y también plantas que son para la venta, y muchas de ellas son plantas carnívoras y otras plantas interesantes. Gracias. De nada. Entonces, Cristalí Cora tiene otra pregunta también. Puedes preguntar, Cristalí, en confianza. Buenas noches. ¿Qué pasaría si uno tocara los ácidos de la planta? ¿No pasaría nada o sí? Eso es una buena pregunta. Sí, sí es cierto que los fluidos digestivos son ácidos, pero el pH no es corrosivo lo suficiente para hacerte daño inmediatamente. Para que haya corrosión, la materia orgánica tiene que estar puesta ahí mucho tiempo. Por eso, como son plantas, el proceso para ellas digerir es mucho más lento también. Nosotros como animales nos puede tomar unas pocas horas o un día, si acaso, digerir comida, pero en el caso de las plantas pueden tardar desde una semana hasta varias semanas, dependiendo del tamaño de la presa, y por lo tanto también su ácido es un poco más débil que nuestro ácido gástrico. Muy buena pregunta. Esto era todo, gracias. De nada. Ok, pasamos a las preguntas de chat, que son unas cuantas. La primera sería,
Ok. De parte de Sammy Ramos Medina, que dice, la mayoría de las plantas carnívoras se encuentran en clima tropical. Oh, eso también es una buena pregunta. Sí, sí, muchas de ellas, si estamos hablando de cantidad de especies, sí, porque hay 200 especies de Drosera y muchas de ellas son de partes tropicales o subtropicales. Las nepentes, todas son tropicales y ya con eso nada más hay 400 especies entre esas dos. Las Stilidium, que son las de las flores carnívoras que mencioné al final, son, si no me equivoco, 200 especies más. Y la mayoría son de partes tropicales de Australia. So, la respuesta concreta es sí, la mayoría son de áreas tropicales. Y en Puerto Rico tenemos 6 especies nativas, las 5 tricularias que les mencioné y una especie de Drosera, que es Drosera capillaris. Es una especie bien pequeña. Aquí frente a mí tengo una colonia en un tiesto chiquitito, so aquí hay como alrededor de 10 plantas individuales. Incluso están produciendo flores, esos pequeños tallos que ven, son ya ellas produciendo sus florecitas. Bien interesante. ¿Tenemos más preguntas del chat? Sí, la próxima es de Almicelis Vázquez. Dice que si todas las Venus flytrap tienen esos cabellos. Sí, solamente hay una especie de Venus flytrap y hay distintos cultivares, pero solamente hay una especie y sí, por lo tanto sí, solamente. Ella también nos pregunta que si es correcto que si la hoja muere debo cortarla. Sí, porque si la hoja se marchita, especialmente aquí en Puerto Rico que tenemos gran cantidad de hongos, se presta para que la colonicen los hongos y se contamine. Eso es mejor cortar todo el tejido muerto, porque como esa planta no es tropical, hay que darle un buen cuidado. Pues, Sammy es que había hecho una pregunta. Sammy, no sé si quieres hacerla. Lo del Venus flytrap dice que tiene un tipo de pitcher plant, pero parece que se equivocó y era otra cosa que iba a escribir. Y dice que si tienes alguna recomendación que puedas hacerle para mantenerlas felices. No sé si eran nepentes que tenía, Sammy, creo que había escrito. No sé. Sí, lo que tengo es una Venus flytrap y una nepente. Ok, una Venus flytrap y una ¿qué? ¿Nepentes era la otra? Sí. Ok, la Venus flytrap es nativa de Carolina del Norte, de los pantanos, igual que algunas sarracenias, así que se va a cultivar en pleno sol, literalmente sol directo, y el tiesto se va a colocar sobre un envase con agua, preferiblemente agua limpia, como agua destilada, de lluvia o filtrada, y el sustrato debe ser musgo. Y esos son básicamente sus cuidados esenciales. Mucho sol, mucha agua a través de bandeja y el sustrato correcto. Como expliqué que las plantas carnívoras evolucionaron en lugares sin nutrientes, es importante no añadirles abono, o sea, fertilizante, no añadirle ningún tipo de eso porque estarían quemando las raíces porque ellas no evolucionaron para eso. Solamente van a necesitar mucha luz y mucha agua porque de los nutrientes ellas evolucionaron para capturar sus propios insectos. La nepentes es diferente. Las nepentes son tropicales y son generalmente de bosques lluviosos, así que se cultivan mejor en luz filtrada y se le puede echar mucha agua al sustrato también. El sustrato también es musgo, igual que la Venus, pero no van a llevar bandeja de agua, porque como son de bosques lluviosos, les gusta tener oxígeno en sus raíces. Espero que eso haya contestado tu pregunta de los cuidados. También en nuestro website, jurassicplantspr.com, en la sección de plantas carnívoras, algunas de las plantas tienen su Care Guide y en el Care Guide te explica básicamente los parámetros en el que se cultivan. Gracias. Tenía una pregunta sobre mi nepenthes, que antes estaba mucho de los sapos, no sé cómo se llaman como tal, y paró de caer como tal, paró de crecer. Y la planta sigue creciendo y echó hijos, pero los sapos se secaron y murieron.
¿En qué sustrato está? ¿Está en tierra o está en musgo? Está en tierra, me la habían vendido en tierra también. Ok. Pues lo que está pasando es que la tierra está evitando que produzca trampas porque está obteniendo los nutrientes de la tierra, que no es lo ideal. Te recomiendo sacar el sustrato, enjuagarlo y reemplazarlo por musgo. Algo que no mencioné anteriormente es que los cántaros de las nepentes son en realidad hojas. Así que lo que es la trampa de la planta como tal es su hoja. Y si una trampa se marchita, si es una sola trampa y se marchita, no hay ningún problema porque, como todas las plantas, las hojas viejas son reemplazadas por hojas nuevas y es lo que se espera. Pero en el caso particular que me estás describiendo, perdió todas sus trampas porque no está en el sustrato correcto. ¿Algún musgo en particular que le guste a esa planta? Sí. Cuando digo musgo, me refiero específicamente a Sphagnum moss o musgo de orquídeas, que es lo mismo. Sphagnum moss y musgo de orquídeas son sinónimos. Lo podemos conseguir en Walmart, en Home Depot o en cualquier lugar donde vendan materiales que son para orquídeas. Y sí, eso es una buena pregunta. No se puede confundir con otros tipos de musgo porque el musgo en particular para ella es ese. Muchas gracias. De nada. Entonces, Almicelis. Ajá, discúlpame, Daniel. Almicelis también había preguntado que si todas dan flores. ok, ahora estoy viendo el chat. Ya, sí. Ok, sí. Todas las plantas carnívoras producen flores. Algunas más llamativas que otras, como por ejemplo las utricularias, que parecen microorquídeas, y las pingícolas producen flores bien hermosas. Algunas, como las bromelias carnívoras, producen flores también, pero no son muy llamativas, son pequeñitas y no llaman mucho la atención, pero todas florecen. Sí. Ella también pregunta, dice, ¿verdad? La sarracenia cuando crece mucho tiende a doblarse. ¿Debe cortarse? Yo corto las trampas si están secas, si tienen tejido marrón. Aunque esté doblada un poco, si la trampa está viva, se le puede hacer un andamio con alambre o con otras mismas plantas que la sostengan. Pero para cortarla, mi regla es si está seca. Si la hoja está viva, no la corto. Amira pregunta por aquí que si tienen beneficios las plantas carnívoras a los humanos. Algunas plantas carnívoras han sido usadas en la medicina. Algunas especies de Drosera se usaban en medicinas herbáceas en Europa, aunque no se, en el momento no, se utilizaba especulativamente, era antes de la época científica. Recientemente el mucílago de las droseras se estaba utilizando en estudios contra el COVID, pero no recuerdo bien los detalles, pero sí recuerdo que se utiliza en research bastante. El genoma de Utricularia giva fue uno de los genomas vegetales que se secuenció primero, eso fue una contribución grande a la ciencia. En el caso de las nepentes, el fluido digestivo de una nepentes, cuando la trampa está cerrada, antes de comenzar a funcionar, ese fluido se utilizaba de dos formas. Los exploradores de esa selva, cuando tenían escasez de agua, se tomaban ese fluido porque tiene un pH estéril y era básicamente como tomar agua en ese sentido. La única diferencia es que cuando la trampa estaba cerrada, también tiene propiedades antibacteriales y antifúngicas que la planta después utiliza para digerir la presa y que no se descomponga. También se utilizaba ese fluido para curar heridas y para lavar los ojos. Aparte de eso, el otro beneficio directo es que algunas de ellas consumen insectos que para nosotros son plagas, como moscas, cucarachas, mosquitos. A pesar de que no erradican y no son control de plagas como tal, sí son depredadores y sí pueden eliminar algunos insectos que consideramos no deseables.
yo creo que esas son, ahí hay 4 cositas en las que las plantas carnívoras nos benefician. Súper, qué interesante, desconocía sobre eso. Así que gracias por, por traerlo. Gracias por la pregunta, ¿verdad? Y por No, contestar. las preguntas han estado muy buenas. De verdad que sí. Hemos aprendido muchísimo con esas preguntas. Sí, porque muchas veces yo tengo una información en mi mente, pero no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero cuando me hacen una pregunta, pues ahí puedo abundar más. Entonces, ¿verdad? yo creo Ajá, que esas son todas las preguntas. Sí, ¿verdad? entiendo que sí, pero la otra era la de Ligeia, pero ya la contestaste, si no me equivoco, ¿verdad? Así que no sé si alguien más, ¿verdad? Quiere abrir su micrófono y quiera preguntar directamente. Aprovechen que no todos los días tenemos a un especialista en este tema. Eso no se da todos los días. Así que si alguno más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer, ¿verdad? O algún comentario, bienvenido. Poder hacerlo. Sí, ¿no? Permiso, Ajá, diga. soy otra vez. ¿Cómo usted consiguió tantas plantas? Wow, yo de muchas formas. Yo colecciono plantas hace muchos años, a veces a veces por la semilla, a veces intercambiando con otros coleccionistas, a veces haciendo esquejes, a veces ordenándolas online, a veces lucky finds, como uno dice, que las encuentra de suerte en algún lugar, que las estén vendiendo. No, hay de todo. Ahora mismo, como tengo mi negocio de producción de plantas, muchas de ellas las propagamos aquí mismo en la finca y casi siempre son desde semillas o de cortes o esquejes o de divisiones también. Así que esas son algunas de las formas en las que he podido construir mi colección. Actualmente no he contado cuántas especies de plantas tengo, pero estoy seguro que hay más de 500 especies. Debe haber bastantes más que eso. No digo 1000 por miedo de equivocarme, pero hay más de 500 especies. Porque no solamente cultivo plantas carnívoras, también cultivo aracias, orquídeas y otros tipos de plantas tropicales. Gracias por preguntar. Y ahora veo que Dana tiene una pregunta. Dime, Dana. ¿Cómo el flytrap se reproduce? Pues las Venus flytraps se reproducen por flores y semillas en la naturaleza, así es como ellas colonizan su hábitat. Pero si tú tienes una Venus flytrap, también la puedes dividir en la base, puedes hacer divisiones, o de las hojas, puedes hacer esquejes, son algunos de los métodos de propagación que se pueden hacer en casa. Pero si me preguntas cómo lo hacen en la naturaleza, por flores y semillas. De nada. En el chat pusieron 2 preguntas más, ¿verdad? Las preguntas de bono. Dice Carmen Meléndez, ¿cuál le sugieres a un principiante para comenzar a cultivar de la gran variedad que podemos conseguir? Esa es una buena pregunta. Yo diría que con la información que les he brindado, muchas plantas carnívoras son bien fáciles de cultivar, porque la regla más importante es no echarle abono, fertilizante, no echarle fertilizante. Yo diría que esa es la regla más importante. Y una vez uno sabe que no tiene que echarle ninguna sustancia extraña y que lo que necesitan es mucha luz y mucha agua, se convierten en plantas bien fáciles de cultivar. Yo siempre recomiendo las nepentes. Las nepentes siempre las recomiendo por 2 razones, por 3, porque la primera es que son mis favoritas. La segunda es que son bien fáciles de cultivar, especialmente en climas tropicales como el nuestro. Como alcanzan gran tamaño y crecen bastante rápido, si no les gusta mucho la idea de tener plantas pequeñitas, pues las nepentes son buenas porque adquieren tamaños más normales en lo que son el mundo de las plantas. Y el cuidado de ellas es de menos mantenimiento que el de las demás, porque como necesitan menos luz y menos agua, es bueno para comenzar con nepentes. También como hay muchas especies para coleccionar y muchos híbridos, es emocionante cultivar nepentes. Si no les gustan las nepentes, muchas especies de droseras son bien fáciles de cultivar, es ponerlas al sol con un vasito de agua.
So, esencialmente yo diría Drosera y Nepenthes, pero hay más plantas que son fáciles de cultivar. Entonces veo que Sammy, hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál te ha dado más trabajo de cultivar y cuál te ha dolido más perder? Wow. Wow. Yo tengo un cementerio, tengo una bolsa Ziploc, que ese es el cementerio. En esa bolsa Ziploc están todos los name tags de las plantas que he matado a lo largo de los años. Pero yo diría que la más que me dolió era una Nepenthes también. Bueno, una Nepenthes, se llama Nepenthes hamata. Esa Nepenthes, en lo que es el labio, en lugar de tener un labio, tiene muchos dientes que parecen ganchos y son negros y le da este look como bien creepy y demás. Pero esa planta necesita temperaturas bien bajas para crecer, o sea, bastante frío para crecer bien. Y he matado 2, así, y son bien costosas. La primera me costó $300 y la segunda creo que fue 350, porque muchas plantas de colección son costosas y yo creo que esa es de las más que me dolió. Pero he matado muchas más plantas, o sea, cultivar plantas, nadie es perfecto en eso y uno siempre por trial and error va descubriendo cuáles crecen bien para las condiciones que uno tiene, porque las condiciones donde uno vive influencian mucho. gracias, eso suena fuerte decir que las mataste. Sí, sí. Bendito. No, pero no fue intencional, yo quería que vivieran. Claro, claro. Sammy nos preguntó por ahí, dice, ¿cuál consideras que es una de las plantas más raras que tienes en tu colección de plantas carnívoras o de las plantas carnívoras en general? Sí, eso es una muy buena pregunta. También es una Nepenthes, se llama Nepenthes mapuluensis. Se llama así porque solamente crece en una montaña en el mundo, el monte Mapulu, por eso se llama mapuluensis. Y esa planta fue redescubierta en el 2017. Antes de eso, un explorador británico fue en el 1930 y en el 1930 hizo una expedición y documentó la planta y después de eso nadie más la volvió a ver en su hábitat por 70 años. Y luego una nueva expedición fue hecha en el 2017 y luego de que no había fotos de la planta y otras cosas, como que evidencia reciente, pudieron observar la planta en su hábitat natural y ese grupo de botánicos de esa expedición vendió algunos de los seedlings de las semillas que pudieron recolectar y yo tengo una de esas semillas. La planta costó $300, tenía una envergadura como de una moneda de 50 centavos y ahora está un poquito más grande, como 2 pulgadas, pero es una planta bien pequeñita, pero el mero hecho de que es nueva para la ciencia y que es una de las más grandes del mundo, crece hasta 1,5 pies de largo, 18 pulgadas de largo, la hace una de mis favoritas. También, a diferencia de la que hablé anteriormente, que requiere frío, esta es de lugares más calurosos y crece en un hábitat bien similar al de Puerto Rico, so no es difícil de cultivar, a pesar de que es difícil de conseguir. La heliánfora que mostré también, las heliánforas también son de mis favoritas, en parte tienen un look como místico, se ven así como estas vasijas griegas y cada vez que las veo pienso en su hábitat y lo único que es, no existe otro hábitat como el de ellas en el mundo. Son unas montañas, unas mesetas, unos lugares planos que los exploradores describían como islas en el cielo, porque tú de momento ves un kilómetro de montaña que sube así 90 grados y es plano arriba y allí llueve tanto que no existe suelo como tal, todo el suelo baja al bosque y las plantas que crecen ahí tienen que crecer en un desierto lluvioso y rocoso y frío y el piso está hecho casi todo de cristales también. So, le da esta apariencia de otro mundo y siempre que veo las heliánforas pienso en eso eso las hace de las más raras y de mis favoritas también. Chévere. Adelante, Ligeia. Y yo me acordé de algo que una tía mandó una foto de una carnívora, no tengo idea el nombre, y no sé si se puede ver, pero encontré como la foto. Sí, eso no es una planta carnívora,
muchas personas, hay muchas plantas que las personas piensan que son carnívoras y no lo son. Esa que tienes ahí se llama Stapelia gigantea, es un tipo de planta suculenta de África. Las estapelias producen flores apestosas y la flor parece carne podrida básicamente porque su polinizador son las moscas. Muchas plantas hacen esto, algunos aroides, como la flor más grande del mundo, la flor cadáver, tiene el mismo mecanismo para atraer moscas. Entonces, como esas flores duran poco tiempo y crean la ilusión de que cuando cierran, las moscas quedan atrapadas dentro, la gente piensa que son plantas carnívoras, pero en realidad lo único que está ocurriendo es un caso de una flor y su polinizador, más nada. Ah, ya. Gracias. De nada. Gracias, Daniel. Almiceli Vázquez también nos escribe por aquí, dice, tengo una Venus Flytrap y quisiera propagarla, pero no me atrevo ni tocarla. ¿Cómo pudiera hacerlo? Ok. Lo expliqué ahorita para los métodos de propagación. Puede ser por hoja, sacando la hoja desde su base, que tiene una parte blanca, y poniéndola en musgo. Si la planta es adulta y está creciendo bien, le puedes hacer divisiones. Y si la planta florece y la polinizas en primavera, también le puedes sacar semillas. Ahora estamos a finales del verano y no es bueno trasplantar ni bregar con los Venus Flytraps ahora. Yo siempre las propago a finales del invierno y al principio de la primavera, porque como ellas son de lugares templados, ellas tienen un proceso de dormancia en invierno y al final del invierno es el mejor momento para trabajarlas. Gracias. José Camacho nos comparte, ¿verdad? Dice que él también tiene un cementerio de esos. En su caso es Drosera magnifica, que es la más que le ha dolido, aunque no era tan cara. Esa planta, el nombre lo dice todo, es magnífica, exacto. Brutal. Entonces, Sammy, ¿verdad? Que dice la Stapelia es hermosa, que tiene un par de esas especies. Qué bueno que puedan compartir esa ficción por las plantas carnívoras también. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer o algún comentario. Los que puedan encender la cámara, ¿verdad? Se los agradeceré para ver si podemos tirar las fotos, las famosas fotos de grupo que siempre tiramos al final. Así que pueden peinarse, maquillarse, ponerse bonitos, bonitas, que quieran y puedan, claro está. Pero antes de eso, ¿verdad? Le quería agradecer a Daniel. Gracias, Daniel, por sacarle tu tiempo, ¿verdad? Estar con nosotros. Excelente la charla. Se puede decir que sí, todo un éxito, que después de una hora todavía más de 30 personas conectadas, escuchando las preguntas. Así que qué bueno. Gracias muchísimas a ustedes. gracias, ¿verdad? Por eso, por compartir esa pasión que tienes, ¿verdad? ¿No? Y por sacarle tu tiempo y esperamos poder visitarte allá en Calle, así que Claro. Y esta no es la esperamos. primera vez que Carla me dice para hacer una charla de estas. Siempre me emociona mucho compartir mi pasión con otra gente, especialmente con estudiantes y gente joven que les gusta experimentar cosas nuevas. Así que les agradezco también la oportunidad. Y quiero salir en mi foto con la planta, ¿sí? Súper. Y Amanda también, muchísimas gracias porque ella fue la que hizo el primer contacto contigo y por estar esta noche de host y por salvarme la vida. Sí. A Brenda también, ¿verdad? Por ayudar a dar acceso y a todos los miembros de Roots y a los que se conectan de otros países que siempre están con nosotros. 1.000.000 de gracias, de verdad que sí. Así que nada, vamos a tratar de tirar la foto por ahí. Hoy 1, 2 y 3. Sonrían que no saben en cuál van a salir. Enseñen los dientes mientras todavía los tienen. Vamos. Ahí quedaron bellas y bellas. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por conectarse. Amanda, muchas gracias. Y gracias, Daniel y Carla. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esperamos vernos en las próximas charlas más adelante. Nos mantenemos en contacto. Cuídense. Buenas noches. Excelente, Dani. Buenas noches Gracias. a todos. Gracias a ustedes. Bye. Buenas noches. Dile a Elvin que hizo falta. Sí, se lo diré. Bendito.